Durante siglos, millones de personas han rezado bajo las cúpulas de la Ciudad del Vaticano, convencidas de que allí se guarda la fe y la verdad. Pero bajo esos suelos de mármol, más allá de las puertas de bronce custodiadas día y noche, existe un lugar del que muy pocos han oído hablar, y aún menos han visto con sus propios ojos. Un lugar que contiene documentos capaces de reescribir la historia, y de tambalear los cimientos de la iglesia más poderosa del mundo. Advertencia: este vídeo tiene fines exclusivamente históricos y educativos. El contenido puede incluir referencias a hechos reales perturbadores o sensibles tratados con el máximo respeto. Si eres sensible a estos temas, considera verlo con discreción. En el corazón de Roma, la Ciudad del Vaticano se erige como un estado independiente, con su propia guardia, su propio banco y sus propios secretos. Entre esos secretos, el más impenetrable es conocido como el Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum, los archivos secretos del Vaticano. Un complejo subterráneo, con más de 85 kilómetros lineales de estanterías, que alberga siglos de historia, política, religión y controversia. Su nombre no significa secreto, en el sentido moderno de la palabra, sino privado. Pero esa distinción lingüística no disipa el misterio. El acceso está prohibido para casi todos, y lo que se esconde allí ha dado lugar a leyendas, teorías y sospechas. Para entrar se requiere autorización directa de las más altas autoridades eclesiásticas. Y aún así, solo se permite consultar documentos concretos, en áreas designadas y bajo vigilancia. La historia oficial dice que allí se guardan bulas papales, correspondencias diplomáticas, actas de canonizaciones, registros de concilios y documentos administrativos. Pero algunos investigadores y exmiembros de la Iglesia sostienen que esos anaqueles también esconden algo más: textos prohibidos, evangelios apócrifos que contradicen las escrituras oficiales, informes de apariciones no reconocidas, e incluso pruebas de negociaciones y pactos que el Vaticano jamás admitiría públicamente. El lugar se ha vuelto inaccesible incluso para muchos historiadores de renombre. El control es férreo, y cada visitante debe entregar cualquier dispositivo electrónico antes de entrar. Las puertas se abren, y detrás, se extiende un laberinto de pasillos silenciosos, donde la luz es escasa y el tiempo parece detenido. Pero el verdadero misterio no es cómo se ven los archivos, sino lo que podrían revelar. Historias enterradas durante siglos. Secretos que, de salir a la luz, podrían cambiar la forma en que entendemos la historia de la humanidad y de la Iglesia misma. Y lo más inquietante es que algunas de esas historias ya han empezado a filtrarse. Bloque 1: filtraciones desde las sombras. A pesar de la seguridad extrema, la historia demuestra que ningún muro es completamente infranqueable. En el último siglo, algunos documentos han conseguido atravesar la línea invisible que separa el privado del prohibido. Y cada vez que uno de ellos sale a la luz, provoca más preguntas que respuestas. Uno de los ejemplos más comentados es el caso de la correspondencia entre el Vaticano y el Tercer Reich. Entre 1933 y 1945, el papado intercambió cartas, acuerdos y mensajes con altos mandos nazis. Los documentos revelan un pacto conocido como el Concordato de 1933, que aseguraba la influencia de la Iglesia en Alemania, mientras el régimen ganaba legitimidad internacional. Defensores de la Santa Sede afirman que se trató de una maniobra para proteger a los católicos alemanes. Críticos sostienen que fue una peligrosa cercanía con uno de los regímenes más oscuros de la historia. Pero no es el único episodio incómodo que ha salido a la luz. En 1978, el periodista e investigador Abro Manhattan aseguró que dentro de los archivos se conserva una copia del índice de libros prohibidos en su versión más completa, donde figuran textos teológicos, científicos y literarios que la Iglesia consideró peligrosos para la fe. Entre ellos, obras de Galileo Galilei, Giordano Bruno y hasta de René Descartes. La existencia de este índice confirma que el Vaticano no solo custodia documentos religiosos,
sino también las huellas de una censura intelectual que marcó siglos de pensamiento humano. Y luego están los rumores. Documentos que nadie fuera de la curia ha visto, pero que, según testimonios, existirían, mapas detallados de antiguas rutas templarias, cartas que describen civilizaciones desaparecidas y actas de exorcismos que jamás fueron reconocidos públicamente. Historias que parecen imposibles, pero que vuelven una y otra vez, como susurros que se niegan a desaparecer. Cada filtración es una grieta en un muro que lleva siglos en pie. Y como toda grieta, amenaza con hacerse más grande. Bloque 2. Lo que nunca dejarán ver nadie fuera de los niveles más altos de la Santa Sede sabe con exactitud qué hay en las zonas más restringidas de los archivos. Pero eso no ha impedido que, durante décadas, historiadores, exmiembros del clero e incluso antiguos empleados filtren con cautela lo que creen que podría ocultarse allí. Una de las teorías más persistentes habla de evangelios desconocidos. Textos atribuidos a discípulos directos de Jesús que no fueron incluidos en el Nuevo Testamento. Entre ellos, se menciona el enigmático Evangelio de Q, un documento hipotético que contendría palabras y enseñanzas originales, pero que mostrarían a un Jesús más humano y menos divinizado. Si tales escritos existen, podrían cambiar para siempre la interpretación de la fe cristiana. Otra sospecha apunta a documentos sobre el juicio a los caballeros templarios. La versión oficial dice que muchos archivos templarios fueron destruidos o desaparecieron en el siglo XIV. Pero en 2001, un hallazgo casual, la copia de los pergaminos de Chinon, demostró que algunos registros seguían intactos, y guardaban detalles sorprendentes sobre la absolución papal a los templarios, en secreto, mientras eran perseguidos públicamente. Si ese documento salió a la luz por accidente, ¿qué más podría seguir oculto? Las teorías más inquietantes, sin embargo, no hablan de religión, sino de conocimiento prohibido, planos antiguos de máquinas imposibles para su época, informes sobre objetos celestes observados siglos antes de la invención del telescopio, y registros de reliquias cuyo origen no encaja con ninguna cronología histórica conocida. Algunos investigadores creen que el Vaticano podría custodiar pruebas de contactos con civilizaciones desaparecidas, o incluso de fenómenos que desafían toda explicación científica. Lo más desconcertante es que cada vez que se le pregunta directamente a la Santa Sede sobre estos rumores, la respuesta es el silencio. Un silencio tan espeso, que muchos se preguntan si no será, en sí mismo, una confirmación. Y así, mientras el mundo solo puede imaginar lo que yace tras esas puertas cerradas, el Vaticano sigue escribiendo, archivando y ocultando. Guardando, quizá, verdades para un futuro, en el que tal vez sea demasiado tarde para conocerlas. A lo largo del último siglo, un puñado de investigadores, académicos y periodistas ha intentado adentrarse en las zonas más prohibidas de los archivos. Todos ellos llegaron con la esperanza de desentrañar un misterio, y todos se toparon con el mismo muro invisible. En 1979, el historiador jesuita Father Malachi Martin afirmó en entrevistas que había tenido acceso parcial a documentos nunca vistos por el público. Según él, lo que leyó cambiaría para siempre la concepción del catolicismo moderno. No reveló detalles concretos, pero dejó caer frases crípticas, como: si los fieles supieran lo que yo vi, caerían de rodillas. No para rezar, sino para llorar. Poco después, abandonó la orden y fue acusado por algunos de exagerar. Sin embargo, nunca se retractó. En 2003, un periodista italiano, cuyo nombre fue omitido en las crónicas oficiales, intentó ingresar con una cámara oculta durante una visita académica autorizada. Fue descubierto en cuestión de minutos. Su material fue confiscado y su acreditación revocada de por vida. Curiosamente, nunca volvió a trabajar en medios de investigación, y sus colegas aseguran que no fue por decisión propia. Más recientemente, en 2012, el llamado Vatilix expuso cartas y documentos internos filtrados por Paolo Gabriel, el mayordomo personal del Papa Benedicto XVI.
Aunque la filtración no provenía directamente de los archivos, reveló un clima de intrigas, corrupción y luchas internas en el corazón mismo de la Santa Sede. Fue una muestra de lo que ocurre cuando un secreto, por más blindado que esté, se filtra hacia el exterior, desata un terremoto que amenaza con derrumbar muros. Pero todos estos casos tienen algo en común: cada persona que ha intentado ir más allá ha terminado en silencio. Sea por miedo, por censura, o por razones que nunca llegaron a explicarse. El Vaticano no necesita cadenas ni celdas para mantener cerrada la verdad. Solo necesita tiempo. Y tiempo es lo que le sobra. Entre los pasillos polvorientos y las bóvedas blindadas del Vaticano, hay un rumor que se repite en susurros. Que algunos de esos documentos no solo cambiarían la historia, sino que podrían provocar un colapso de la fe tal como la conocemos. Existen versiones que hablan de cartas entre emperadores y papas, donde se negocian guerras y coronas a cambio de favores espirituales. O de registros detallados de concilios donde se decidió, con plena conciencia, qué partes de la escritura serían mostradas, y cuáles quedarían condenadas al olvido. Pero hay rumores más oscuros aún. Un antiguo bibliotecario, que trabajó décadas clasificando documentos, afirmó bajo anonimato que ciertos estantes están sellados no con cerraduras, sino con pactos. Solo se abrirán cuando llegue la señal. No explicó qué señal, ni quién la reconocerá. Solo dijo una frase inquietante: no todo lo que se oculta es del pasado. Algunos secretos esperan su momento en el futuro. Otros aseguran que, entre esas paredes, reposan pruebas de eventos que podrían reescribir la narrativa de la humanidad entera, mapas de continentes que, oficialmente, no existían en la época en que fueron dibujados, relatos de testigos de luces y objetos en el cielo, siglos antes de la aviación, y descripciones de reliquias cuyo origen no es terrenal, o al menos, no de este tiempo. Quizá lo más inquietante no sea lo que se oculta, sino la absoluta certeza de que nunca lo sabremos. Porque el silencio, en manos del poder, no es una ausencia de respuesta. Es un arma. Y el Vaticano la ha perfeccionado durante siglos. Cada documento que duerme en esas bóvedas es una pieza de un rompecabezas que nunca veremos completo. Y tal vez, ese sea el mayor secreto de todos, que la verdad existe, pero no está hecha para nosotros. Hoy, los archivos secretos del Vaticano siguen custodiados con la misma obstinación que hace 500 años. Solo una élite cuidadosamente seleccionada puede rozar sus páginas. Y aún ellos, no ven más que una fracción de lo que yace ahí abajo. Lo inquietante es que estos secretos no están enterrados bajo una montaña, ni ocultos en una isla remota. Están en el corazón de Roma. A pocos metros de las multitudes que visitan la Basílica de San Pedro cada día. Mientras turistas levantan sus cámaras para fotografiar frescos y esculturas, a unos pasos bajo sus pies, duermen documentos que podrían incendiar la historia. Dicen que, entre las bóvedas, hay una habitación que no figura en ningún plano. Una puerta sin cerradura visible, marcada solo con un símbolo. Que detrás de ella, se guarda lo que jamás debe ver la luz. Y que la llave, no es de este siglo. El poder de estos archivos no está en lo que muestran, sino en lo que niegan. No sabemos qué se oculta ahí, pero sabemos que alguien decidió que nunca lo sepamos. Y, mientras esa decisión siga en pie, la historia que conocemos seguirá siendo una historia a medias. ¿Y tú? ¿Crees que la humanidad merece conocerlo todo, incluso si la verdad nos destruye? Si quieres seguir explorando las sombras donde la historia oficial teme mirar, suscríbete y activa las notificaciones. Porque este, apenas es uno de los secretos. Y cada vez que abramos una puerta prohibida, encontraremos otras 1000 más detrás. Deja tu opinión en los comentarios. Porque la historia es oscura. Pero lo verdaderamente aterrador sería olvidarla.